En este video realizaré la parte práctica del examen final de la asignatura de herramientas TAO. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en la herramienta de Trados Studio. Hablando de los beneficios que tiene el empleo de este tipo de herramientas, los CAT Tools, son muchísimos. Entre ellas, permite al traductor hacer una gestión terminológica mucho más eficiente y que el texto se mantenga coherente, que sea congruente, que tenga sentido a la hora de emplear los términos. Es decir, si yo un día traduzco cierta palabra técnica de una manera, al día siguiente puede que por diferentes circunstancias yo pueda pensar que la puedo aplicar de otra manera, pero eso puede generar confusión en el lector y no ser eficiente. Este tipo de herramientas permite que haya una congruencia terminológica durante todo el texto, como ya lo vamos a ver en un principio, porque me permite crear memorias de traducción, bases de datos terminológicas, en debidos casos también me puede hacer una alineación de textos que es bastante útil también a la hora de la traducción. También me permite ser más eficiente con el tiempo, en fin, es bastante útil. Así que vamos a revisar cómo se hace una traducción en Trados Studio. Una vez entramos a la aplicación, vamos a tener la opción de arrastrar archivos para traducirlos o examinar en el equipo. Cuando yo agrego un documento a Trados Studio, voy a tener dos opciones de traducción. La primera es hacerlo por proyectos y la segunda es por texto individual. Cuando yo lo realizo por proyectos, como voy a mostrar aquí en pantalla, es cuando yo despliego todos los documentos que necesito traducir, por ejemplo, de un libro, como es en este caso, y gestionarlo todo desde el mismo espacio. Sin embargo, si yo solo tengo un archivo, pues simplemente lo puedo hacer como archivo individual. En este caso ya tengo el archivo que vamos a realizar, que es el texto de evaluación. Cuando le doy clic es cuando me aparece crear nuevo proyecto o traducir documento individual. En este caso se me crea este asistente, se despliega y aquí yo voy a seleccionar los parámetros que necesito. El idioma de origen en este caso es English, el idioma de destino que es el español con la variante de Colombia y aquí, porque ya he hecho otros ejercicios de traducción, se me carga de manera predeterminada una memoria de traducción. En este caso esta no es la que voy a usar porque no tiene nada que ver con el texto y aún así lo puedo eliminar en quitar y vamos a crear la memoria de traducción. A la hora de crear la memoria de traducción me aparecen estos campos. Le voy a dar un nombre, en este caso será prueba examen. Prueba examen final, vamos a dejarlo. Ya están todas las variantes, le puedo dar en siguiente, pero no es necesario que modifique aquí nada de lo que ya tengo y le doy en finalizar. Una vez finalizado y una vez carga el texto, ya puedo empezar a hacer el resto de configuraciones que necesito. Le doy en cerrar, le doy en aceptar y se me carga el documento. Aquí se me ha desplegado el texto por segmentos y eso es lo que voy a empezar a traducir. Si me doy cuenta, en mi visor de resultados de traducción de prueba es en donde ya está desplegada la memoria de traducción. Aquí, en este visor de terminología, reconocimiento de términos, es donde se va a desplegar la base de datos terminológicas que vamos a crear en un momento. Primero vamos a hablar de el momento en el que yo hago la traducción. Cuando yo hago la traducción, y empiezo por el primer segmento, por ejemplo, The Future of Artificial Intelligence in Everyday Life. Voy a empezar con la traducción. El futuro de la inteligencia artificial, en la vida cotidiana. Lo voy a traducir de esta manera, no nos vamos a centrar tanto en la forma de traducción. Cuando yo ya realicé la traducción, confirmo el segmento, en mi caso es Control Alt Enter, y esto ya se ha pasado a la memoria de traducción. Si yo me paro sobre el segmento, en mi visor de resultado de traducción de prueba, vemos que ya está cargada
la memoria de traducción, prueba examen final y me aparece un CM. Esto es un match que le acabo de arrojar a la memoria de traducción. Ahora voy a crear una base de datos terminológica para mantener una congruencia. En este caso, en el visor de reconocimientos de términos, voy a tener la opción de configurar de lista de aciertos y también configuración de la base de datos terminológica del proyecto. Le doy clic en la configuración de la base de datos. Aquí voy a crear mi base de datos terminológica. Le doy en crear. Espero a que me cargue. Base de datos terminológica basada en archivos. Y vamos a ponerle, en este caso, prueba final, que va a ser mi base de datos terminológica. Le voy a dar en guardar. Sigo el tutorial que me aparece aquí. En este caso no necesito hacer ningún ajuste más. Bueno, en este caso le voy a agregar los campos de idiomas que van a ser English y lo puedo dejar tal cual. Sin embargo, yo también puedo mostrar los idiomas secundarios. En este caso va a ser English, United States. Le doy en agregar y vamos a agregar también Spanish, pero en su versión de Colombia. En la variante de Colombia le doy en agregar. Siguiente. Etiqueta de campo, no es necesario que le agregue algo. Siguiente, finalizar. Le doy en aceptar. Aquí ya he creado mi base de datos terminológicas. ¿Qué permite hacer la base de datos terminológicas? Integrar elementos que se van a mantener con la misma traducción durante todos los segmentos. Por ejemplo, aquí le puedo agregar inteligencia artificial a mi base de datos terminológica. Simplemente selecciono tanto en el segmento de español como en el segmento de inglés. Puedo darle en el clic derecho de mi mouse y le doy agregar nuevo término o control F2. Le doy en agregar nuevo término y se me despliega hasta este visor de bases de datos terminológica en donde ya quedó agregado Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Voy a cerrarlo porque no lo necesito en este momento. Y cuando yo me paro en el segmento, se me despliega en este visor de reconocimientos de términos el término en inglés y su traducción en español. ¿Qué me permite eso? Cuando yo voy a hacer una traducción en otro segmento, este visor me va a identificar si ese término ya lo tengo traducido de una manera y lo debo aplicar de una manera específica para mantener la coherencia. Por ejemplo, me paro en el siguiente segmento y aparece nuevamente Artificial Intelligence, inteligencia artificial, porque aquí está empleado el término. Si me paro en otro segmento, ya no aparece nada, porque no está esa palabra ahí. Entonces, cuando yo vaya a hacer la traducción, por ejemplo, en este caso, la inteligencia, pero miren, aquí desplegué solamente la I y me aparece cómo debo emplear el término. Inteligencia artificial. Me aparece una sugerencia. Entonces, la inteligencia artificial ya está transformando rápidamente nuestras vidas. Lo que ha impactado la manera en la que trabajamos, nos comunicamos e interactuamos con el mundo. Una vez yo hago la traducción, le doy en confirmar, control alt enter y ya se me despliega mi traducción. Voy a hacer el resto de traducción y les voy a mostrar qué otros datos o qué otras terminologías agregué a la base de datos terminológica. Listo, ya tengo la traducción completada. Vamos a finalizar mencionando algunos aspectos concretos. Primero, a una traducción yo le puedo agregar la traducción automática. En este caso, como el texto es muy corto, no hace sentido emplearlo, pero en caso de que yo quisiera, me puedo ir aquí a esta parte de
de inicio, configuración del proyecto. En configuración del proyecto me va a combinación de idiomas, todos los idiomas o todas las combinaciones, memoria de traducción, le doy clic y aquí en utilizar me debería aparecer la opción. Sin embargo, en mi caso, por el tipo de licencia que tengo, no me permite usarlo, pero en términos generales debería aparecer algo que dice SDL Language Cloud y puedo usar diferentes motores de búsqueda como el propio que tiene Trados Studio, que es Language Waiver, pero también lo puedo agregar otros motores de búsqueda con diferentes APIs como los traductores automáticos de Amazon y en fin. Ahora, retomando el texto, le agregué mientras iba haciendo la traducción diferentes términos a la base de datos terminológica, como podemos ver aquí. Artificial Intelligence, le agregué asistentes de voz, le agregué también automatizar y esto permite que el flujo de trabajo sea más rápido. Para finalizar un texto, ya cuando lo tenemos completamente traducido, es indispensable hacerle la revisión. Nos vamos a la pestaña de revisión y vamos a la parte ortográfica. Cuando yo le doy en revisar ortografía, me va arrojando todos los resultados que necesitan revisarse, ¿sí? Entonces, en este caso, chatbots lo voy a ignorar porque está bien. Robótica le hace falta la tilde, se lo pongo. Rápidamente también quedó mal. Streaming le voy a dar a ignorar y ya finaliza la revisión ortográfica. También puedo hacer el control de cambios, el control de calidad o QA. En este caso, en control de calidad, podemos ajustar a los parámetros que nosotros necesitemos. En mi caso, yo ya lo tengo configurado de ciertas maneras para que me hable de las inconsistencias y me salte un aviso, como vemos aquí en estos símbolos. Y estos tienen que ver con la puntuación, si me falta algún signo de puntuación, si hay dobles espacios, que me verifique los números, si hay algunas palabras en las que yo suelo tener errores y que me los verifique. Y de esta manera lo hago. Cuando me aparece un error, puedo darle clic en el error y me señalan dónde está. Entonces, en este caso se ha detectado una diferencia de puntuación. En este caso hace falta el punto final. Se lo puedo agregar tanto en el segmento como abriendo el comentario, confirmar y se me van eliminando estos segmentos. Por último, para convertir el archivo, lo único que debo hacer es archivo, guardar como, guardar destino como y le doy en guardar. En este caso, antes de realizar la segunda parte del video ya lo había creado, pero simplemente lo podemos dejar otra vez, 2.0 y ya en mis archivos aparece texto de evaluación 2.0, el futuro de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.